Les invito a abrir su Biblia entonces en el capítulo número 12, versos 4 y 5. Vamos a dar lectura para seguir avanzando. Romanos capítulo 12, verso 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Que el Señor bendiga su palabra y que nos siga dando de la sabiduría necesaria para ir leyéndola, atesorándola, escudriñándola, entendiéndola. Entendemos, amados hermanos, que la gracia de Dios nos da también la sabiduría para ir asimilando la palabra del Señor. Así que apelamos también a su buena voluntad por eso. Estamos estudiando una parte muy importante dentro de los deberes cristianos, porque habla sobre la enseñanza de cómo nosotros podemos ser útiles en la iglesia. Es el tema de los dones espirituales. Los dones espirituales son las capacidades que Dios ha repartido para que nosotros podamos servir en la iglesia. Y como ya hemos leído varios pasajes, hemos ido aprendiendo que estos dones espirituales apuntan a la gloria de Dios. Es decir, todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y eso se cumple exclusivamente sirviendo mediante los dones que el Señor nos ha dado, por gracia. De ahí la palabra dones, ¿cierto? Entonces, haciendo una breve introducción, un breve repaso, estuvimos detenidos varias reuniones hablando del versículo 3, que tiene que ver con un llamado del apóstol Pablo específicamente a los romanos a no tener alto concepto de sí, sino que pensar de sí mismo con cordura, con templanza, con mesura. Es decir, un llamado imperativo a la humildad. La verdad, hermanos, que no podemos servir revestidos de soberbia. Ese también es un llamado transversal para todos nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, siempre a estarnos analizando, mirándonos en la Escritura, cual espejo, para ver siempre ese vestigio, esas áreas que todavía están revestidos de mucha altivez, de mucha soberbia, que no nos permite servir con libertad. El apóstol Pablo hace un llamado a los romanos porque aparentemente en Roma había una base, ¿no es cierto?, una práctica, una tendencia a ser muy altivos. Ya lo hemos hablado, ¿cierto?, en relación a la sociedad romana, una sociedad muy altiva, muy altanera. De modo que vamos entendiendo que los dones espirituales es una gracia que Dios distribuye a cada uno sin que nosotros la merezcamos, ¿cierto? La gracia es un favor desmerecido, pero para poder reconocer eso tenemos que revestirnos de la humildad que nos dispensa nuestro Señor. La humildad no es algo que nosotros tengamos abundantemente en nuestro corazón. Podríamos decir que nuestro corazón no produce humildad. El corazón humano produce la antítesis de la verdad, es decir, la antítesis de la humildad. En este caso, una soberbia, la alta expectativa de uno mismo que sale de este corazón orgulloso, perverso y engañoso, decía Jeremías. Entonces, la base para comprender los dones espirituales es precisamente la base de la humildad. Y humildad, en términos muy sencillos, significa ubicación delante de Dios y delante del prójimo, alto concepto en el sentido de convicciones de nuestra bajeza, no de nuestra altura, sino que de nuestra bajeza y de nuestro origen, es decir, del polvo de la tierra. De ahí la palabra humildad, de ahí la palabra humillación. Que el Señor nos ayude a vivir la humillación. Meditaba precisamente en eso en la semana, sobre lo que decía el rey David en el Salmo 51, que el Señor no despreciará un espíritu contrito y humillado. A propósito de humildad. Humildad y humillación van de la mano. La acción de ser humilde es la humillación. Caer a tierra, ubicarnos delante de Dios, del soberano, y ciertamente delante de nuestro prójimo. Por lo tanto, hermanos, el Señor da más gracia al humilde, pero resiste la soberbia. Y no podríamos, hermanos, servir si no nos revestimos de nuestro Señor Jesucristo, quien ha sido nuestro referente en toda nuestra vida, y lo estuvimos estudiando de manera detallada en este pasaje,
Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Hay un imperativo a aprender de Él en lo específico, manso y humilde de corazón. No basta, hermanos, con conocer doctrina, no basta con tener clara la doctrina, no basta con la vehemencia para predicar la doctrina, la firmeza para predicar la doctrina, sino que también la mansedumbre, la humildad. El Señor nos ha hablado bastante sobre esto, hermanos, en relación a cómo Él encomendó o cómo encomendaba a sus discípulos ahí en Mateo capítulo 10, que realmente tiene una profundidad increíble cuando les decía: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esas dos características que a priori podrían ser una cosa muy contradictoria, ¿cierto? Imagínense la serpiente con la paloma, la sagacidad, la astucia de la serpiente con la humildad, la sencillez, la inocencia de la paloma. Parece que fueran las antípodas, ¿no es cierto? Algo muy totalmente opuesto. Pero entendemos que el carácter de Cristo llevaba ese balance al cual todos nosotros estamos llamados. Que el Señor nos ayude a predicar la palabra sazonada. Y vamos a leer un pasaje más adelante: crecer en amor. Muy bien, aquí en el capítulo número 12, versículo 4, ya el apóstol Pablo está presentando algo que estuvimos estudiando, el tema ya de los dones espirituales, y lo presenta en el concepto de unidad de cuerpo, pero en la diversidad de miembros y en la diversidad de funciones. Y pone la analogía del cuerpo aquí en el versículo 4, en un cuerpo humano, ¿no es cierto?, donde hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y nosotros entendemos a la luz de la palabra del Señor que la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el propio Cristo. Y todos los miembros puestos de manera soberana por Dios, y todos los miembros cumpliendo su función, no la misma función. Por eso que al final del versículo 3, cuando leíamos esa parte, que cada uno piense conforme a la medida de fe que Dios, ¿no es cierto?, dice ahí que Dios repartió a cada uno. El Señor ha repartido una medida de fe, el Señor ha repartido funciones en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y de acuerdo a la función que Él nos ha dado, podría ser las funciones también que Él nos ha dado, conforme a ello tenemos que ponerla en servicio de la iglesia. Entonces es muy importante hablar de la unidad del cuerpo de Cristo, como decía Efesios 4, solícitos en guardar la unidad, pero considerar que no todos tenemos la misma función, y en la función que el Señor nos ha dado, o las funciones que el Señor nos ha dado, ser fiel desde este momento hasta que Él nos lleve a su presencia o venga a buscarnos en el día del arrebatamiento de la iglesia. El versículo número 5 dice así: nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es decir, el versículo 5 revela la ilustración del versículo 4. Primero presenta la ilustración, el cuerpo humano, y después revela que es una aplicación a la propia iglesia. Gran ejemplo, hermano, y que el Señor, a través de Pablo, lo repite acá en 1 Corintios 12. Ya lo decía nuestro hermano, estamos también echando una miradita a 1 Corintios 12 porque es uno de los pasajes más claros, más detallados respecto a los dones espirituales. Los primeros versículos que leíamos de 1 Corintios 12, si usted ya está ahí en esa referencia cruzada, nosotros vemos que los primeros versículos es un llamado del apóstol Pablo a los corintios a que primero no ignoren los dones espirituales para poder corregir algo que estaba ocurriendo en el seno de la iglesia en Corinto. Por ejemplo, los versículos número 3 hablan de algo muy dramático que aparentemente estaba ocurriendo entre ellos, que presa del éxtasis, del frenesí, de la explosión de emocionalidad, muchos confundían los dones espirituales con expresiones extáticas y que llegaban al extremo de ofender el nombre santo del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el famoso don de lenguas, hermano, que usted lo analiza
como se dice, la mano en el corazón, de manera honesta, transparente, sin ninguna tendencia de escuela religiosa, usted va a descubrir que eran idiomas extranjeros. Como hoy día hablamos de un idioma inglés, de un idioma alemán, qué sé yo, chino, italiano, en fin, tantas lenguas tenemos el día de hoy como en ese tiempo también existían. Entonces, todos los pasajes que hablan de lenguas, hermano, todos los pasajes que hablan de lenguas, hablan precisamente de idiomas. Pero llevado por el frenesí pagano, porque por algo les dice cuando erais gentiles, es decir, cuando no eran creyentes, se os llevaba a los ídolos mudos, el autor acá, que es Pablo, les hace un recordatorio que en ese tiempo sí se usaban expresiones extáticas de éxtasis, a eso me refiero, que eran expresiones ininteligibles que nadie podía comprender, una especie de jerigonza, en donde eventualmente los corintios llamaban anatema a Jesús. Es algo terrible, el apóstol Pablo dice, nadie que sea dirigido por el Espíritu de Dios podría llamar anatema a Jesús, ni nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces él está corrigiendo este extremo de prácticas en Corinto para volver a la verdadera enseñanza de los dones. Como dijo un predicador hace muchos años, lo escuché yo, decía él, esto es como un juguetito nuevo. Ya estaban tan entusiasmados, tan maravillados con el juguetito, que hacían mal uso y abuso, por decir así, de este don, específicamente del don de lenguas. Porque como lo hemos dicho, el hilo conductor son las lenguas. Capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 son capítulos que debieran leerse de manera junta, en un texto y contexto en conjunto para comprender el hilo conductor. Por lo tanto, el apóstol Pablo está corrigiendo a los corintios. Y decíamos la semana pasada, gracias a los errores de los corintios, tenemos esta tremenda y grande enseñanza para cada uno de nosotros. Ahora, en 1 Corintios 12, aquí mismo, ¿no es cierto?, entre los versículos 4 al 6, tenemos lo que se conoce como la definición más acertada de los dones espirituales para comprender ¿qué significa esto? Vemos en el versículo 4 la diversidad de dones relacionados con el Espíritu. Todavía estoy en un repaso, ¿no es cierto? Dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Fíjese que la diversidad tiene que ver con la misma diversidad que Pablo le dice a los romanos. Diversas funciones, pero es un solo cuerpo. En el versículo 4, la diversidad de dones, que la palabra dones es carisma, está relacionado con el Espíritu. ¿Ya? Dones con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Mientras que el versículo 5 dice hay diversidad de ministerios. Ya no habla de dones, de carisma, sino que habla de servicio. Y para servir tenemos que tener los dones. No podemos servir sin los dones espirituales, van ligados uno de otro. Entonces dice hay diversidad de ministerio. Esta palabra ministerio significa servicio, del griego diácono, pero el Señor es el mismo. ¿Ya? Eso es lo que dice el versículo 5, relacionando la diversidad de ministerios con el Señor. No podría ser de otra forma porque nuestro Señor Jesucristo es el servidor por excelencia. Él mismo lo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. El diácono por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Y dicho muy de paso, diácono nunca ha de ser considerado como un título jerárquico en la iglesia, como hoy día lamentablemente entre muchos otros errores se concibe la idea de un diácono. Me contaba un hermano una vez que en una iglesia de estas clásicas, ¿no es cierto?, que tienen su estructura nicolaíta, piramidal, de escalafones, le presentaron a un hermano y le dijeron yo soy el diácono, y así como inflando el pecho. Si está viendo el hermano del estudio se va a acordar que él me contó esta experiencia. Entonces él decía, bueno, ¿qué significa que sea diácono? Diácono no significa alguien que está sobre los demás, sino un servidor. Y cuando vamos a la experiencia, o mejor dicho, a la esencia pura del diaconado, es alguien que se pone en servicio en el último puesto de todos.
Entonces es algo muy tremendo, hermanos, cuando la doctrina nos va desmoronando toda la enseñanza que se nos impuso, donde se genera lo mismo que el mundo, la hegemonía, el dominio, ¿no es cierto?, dictatorial de, ¿no es cierto?, los que tienen el poder. La Biblia enseña una relación horizontal entre los hermanos, en donde todos los hermanos se someten voluntariamente unos con otros de acuerdo a la medida de fe, de acuerdo a los dones que hemos recibido. Es una gran enseñanza esto de los dones espirituales, hermanos, porque ahí uno descubre que la autoridad no la da el despotismo de la persona o la estatura jerárquica de la persona, sino el ejemplo de servicio. Entonces el versículo 5 habla de la diversidad de servicio relacionado con el Señor, que es el mismo. Y el versículo 6 habla de diversidad de operaciones. Fíjese que usa la palabra operaciones, derivada del griego, energema, que significa energía, poder, relacionada con Dios, aludiendo evidentemente al Dios Padre, ¿cierto? Al soberano, dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Note que entre el versículo 4 y 6 aparece la Trinidad. Diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. Versículo 5, diversidad de ministerios, el Señor es el mismo. Versículo 6, diversidad de operaciones, pero Dios que está por sobre todas las cosas es el soberano y que hace todas las cosas en todos es el mismo. Por lo tanto, hermanos, conclusión, de estos 3 versículos sacamos una definición de los dones espirituales. Los dones espirituales, hermanos, son capacidades que Dios ha distribuido soberanamente a cada uno, no a algunos, sino que a cada uno, a cada creyente, para ponerlo en servicio de la iglesia. Ahí está la palabra ministerio, para ponerlo en servicio de la iglesia, mediante el poder de Dios. Ahí está la palabra operación, mediante el energema de Dios, la energía, el poder de Dios. Es decir, no podemos servir si no tenemos dones espirituales y no podemos servir si no tenemos el poder de Dios. Y eso nos suministra nuestro Dios Todopoderoso. Las capacidades para ponerlas en servicio mediante el poder de Dios. Esos son los dones espirituales. De manera que cuando servimos en la iglesia, de acuerdo al don o los dones que el Señor nos ha dado, lo hacemos para la gloria de Dios porque sabemos y reconocemos que no es nuestro, que no es algo que arrastramos, ¿no es cierto?, de nuestra vida pasada, no es algo que nosotros arrastramos de nuestra academia, de nuestra expertise, sino que algo que el Señor nos ha dotado para su gloria, para ponerlo en beneficio y en provecho de toda la iglesia. Es maravilloso esto porque en realidad nos pone en nuestro lugar y solamente nos lleva a darle gloria a Dios de manera genuina y verdadera, no expresiones emocionales, hermanos, sino que de hecho y en verdad. La Biblia insiste en esa experiencia de honestidad en cuanto a nuestro servicio. No podemos servir, hermanos, para nuestra vanagloria. Por eso que hay una lucha muchas veces nosotros mismos para no robarle ni un átomo, lo voy a decir así, ni un átomo de la gloria que solamente le pertenece al Señor. A propósito de lo que estuvimos estudiando hace poco, los días domingos en la mañana, cuando terminábamos el mensaje de la iglesia en Filadelfia, de Cristo a Filadelfia, ¿se acuerda? Y mencionábamos un poco lo que era el tribunal de Cristo. Ahí se abrirá, ¿no es cierto?, se mostrará, se evidenciará la legitimidad de nuestro servicio. Por eso que, hermanos, debemos siempre estarnos examinando a la luz de la palabra, cómo estamos sirviendo. Primero, si estamos sirviendo. Segundo, cómo estamos sirviendo. Y tercero, para qué estamos sirviendo. ¿Ya? Es muy importante eso. Si no estamos sirviendo, podríamos estar quizás presos de la ociosidad, de la carnalidad y atrapados a los intereses del mundo. Lo segundo es la legitimidad del servicio y tercero, que lo hagamos para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Después de esa descripción, que está entre el versículo 4 y 6 de 1 Corintios 12, dice el texto, pero a cada uno, esto nuevamente es enfático, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Me gusta enfatizar esto, a cada uno, hermanos. Tú que me estás mirando,
todos los hermanos, al menos hemos recibido un don espiritual. ¿Por qué digo al menos? Porque el Señor puede haber dado más de un don, perfectamente, pero al menos tenemos un don espiritual. Y lo comentaba en reuniones pasadas, si tú tienes duda, ¿cuál es el don o los dones que Dios te ha dado? ¿Cómo puedo saber para qué el Señor me llamó? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los dones o el don que Dios me ha dado para servir en la iglesia? Bueno, lo primero es lo primero y lo decíamos en su oportunidad y creo que es oportuno repetirlo. Lo primero es ser fiel en la base de nuestra relación con los hermanos, asistiendo a las reuniones. ¿Se entiende? Ahora estamos en una época de excepción, ¿cierto? En un periodo excepcional. Estamos todavía saliendo de una contingencia y esto se puede prolongar un par de meses más. Solamente el Señor lo sabe. Pero indistintamente de eso tenemos que tener muy claro que lo primero es servir asistiendo a la iglesia, asistiendo a la reunión. Cuando digo a la iglesia me refiero a la congregación, ¿ya? Porque entendemos que la iglesia somos cada uno de los creyentes, no es el local de reunión, pero me refiero cuando nos reunimos como iglesia, ahí hay que asistir, ahí hay que perseverar, y en la medida que somos frecuentes en eso, el Señor se va a encargar de manifestar él o los dones que Dios te ha dado, y los hermanos van a ser los que van a reconocer él o los dones que Dios te ha dado. Pero no esperes, hermano, que tengas claro los dones que tienes, si ni siquiera asistes a una congregación de manera regular y fiel. Y permíteme decirte, a manera de amonestación de parte del Señor, de eso vas a tener que dar cuenta. Todos aquellos que, lo leía inclusive hace poco, decía, la pandemia ha sido la mejor excusa para aquellos que nunca tuvieron en su corazón la prioridad de congregarse. Entonces ahora dice, no se puede congregar, la distancia social, pues amigo. ¿No es que dicen así en la televisión? Distancia social. Entonces, es la mejor excusa. Pero de eso vas a tener que dar cuenta. Que el Señor nos ayude a revertir, a rectificar lo que no está bien. Porque en el tribunal de Cristo, o recibiremos corona para la gloria de Dios, o seremos avergonzados de una manera terrible. Quiero volver al versículo 7 que dice, pero a cada uno les dada, regalo, ahí está la palabra, dada la manifestación del Espíritu, porque esto lo dirige, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, con un propósito, dice, para provecho. Esta palabra provecho puede también incluir la palabra común, es decir, para provecho común. Es decir, los dones espirituales es para el beneficio y el provecho de toda la iglesia. Esto es muy importante porque la iglesia se establece, se fortalece, se perfecciona a partir de los dones espirituales. Por lo tanto, nosotros no debemos olvidar que todos tenemos un don espiritual que hay que poner en servicio de los hermanos de manera regular, de manera fiel. Ahora, el versículo 8 en adelante comienza a detallar algunos de los dones espirituales. Algunos han contabilizado 21 dones espirituales que revela la Escritura, 22 podríamos decir, más o menos eso es lo que menciona. No es nuestro tema exclusivo, para que lo ampliemos tanto, pero se entiende de que la Biblia menciona varios dones espirituales. Por ejemplo, aquí en el versículo 8, dice, porque a este, en un sentido, ¿no es cierto?, de ejemplo, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ¿ya? Hay hermanos, hermanas, que tienen dones de sabiduría, para poder aconsejar, para poder hablar. Eso también requiere sabiduría. Es un don de Dios. Es como Esteban, ¿no es cierto? Esteban cuando expuso de manera magistral antes de ser martirizado, el primer mártir de la iglesia cristiana es Esteban, ¿cierto? Del nacimiento de la iglesia, ahí en el libro de los Hechos, aparece un Esteban
hablando con vehemencia, con denuedo, con claridad, con firmeza, la palabra del Señor, el testimonio de Jesucristo, tanto así que a los hipócritas religiosos le rechinaban los dientes. Y veían con qué sabiduría, dice el texto, hablaba Esteban. El apóstol Pedro dice de Pablo, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. La sabiduría es un don de Dios. Y glorificamos al Señor, hermano, que también en la iglesia haya este don de sabiduría para beneficio de todos nosotros. Es un don que está presente en la actualidad, muy necesario para nosotros. Después dice a otro, no dice al mismo, podría decir a este también, no, dice a otro, en la diversidad. Eso es lo que Pablo quiere aclarar. Porque los corintios, ¿cuál era el problema central? Es que todos querían hablar en lenguas, todos querían manifestar esa experiencia, sin duda, hermano, sin duda, realmente maravillosa y tremenda. Imagínense usted sin estudiar chino, se ponía a hablar chino, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo clásico actual. Imagínense usted una reunión que tengamos y entra un chino que no habla nada de español y usted, sin haber estudiado chino mandarín, nada, se pone a hablar fluido chino. O sea, eso ocurría en el tiempo apostólico. Ahí en Hechos capítulo 2 lo hemos leído muchas veces, ¿no es cierto? Y habían judíos que venían de diferentes latitudes, partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, etc. Y los galileos, los discípulos de Cristo, que fueron investidos de poder, hablaron cada uno en el idioma de aquellos. Entonces estaban maravillados. Eso los corintios tomaban esto, como lo decía adelante, como un juguetito, y Pablo empieza a ordenar. No, todos hablan lenguas. Ya vamos a leer eso. Entonces dice acá a otro, palabra de ciencia según el mismo espíritu. Este don de la palabra de ciencia lo podemos entender a la luz de lo que Pablo dice cuando, por ejemplo, dice a los efesios, he aquí os digo un misterio respecto de Cristo y la iglesia, referido al matrimonio, ¿se acuerda? Un misterio, la palabra misterio en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se refiere a una verdad que estaba oculta pero que fue revelada. No significa algo tenebroso, algo esotérico, no, significa una verdad revelada. Pablo tenía el don de ciencia, la capacidad de dar a conocer misterios. ¿Se acuerdan los corintios lo que le decía Pablo? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, y todos seremos transformados. Es decir, ese misterio de la glorificación, que habla de la resurrección y que implícitamente en 1 Corintios habla del arrebatamiento de la iglesia, porque va a ocurrir lo mismo que dice Pablo a los tesalonicenses, es un misterio revelado. Esa es la palabra de ciencia como don de Dios que Pablo tenía. Pero creemos que ese don cesó, y vamos a dar las causas después, las razones, mejor dicho. ¿Por qué creemos que cesó? Porque nosotros tenemos ahora la Sagrada Escritura. El fundamento ha sido puesto y nosotros sobreedificamos en el fundamento que fue puesto. Nosotros no tenemos nada que agregar, no tenemos ninguna revelación pendiente. Y permítanme un paréntesis, hermanos, porque después ya se hace, está cercana también ahí la palabra profecía, pero ahora quiero agregar este comentario. Leía por ahí también un artículo que hablaba un poco de la estadística de lo que está ocurriendo en otros países después del desconfinamiento. La asistencia a las iglesias está bajando incluso en un 50-70%, hermano, de lo que era antes de la pandemia, antes de la contingencia. Las razones no las vamos a decir, pero alguien comentaba y decía, ¿no es cierto?, que ¿dónde están los sanadores, los sopladores, ¿ya?, los que tenían poder? Yo siempre me pregunto, hay cosas que siempre me pregunto para aquellos que vehementemente reclaman que el don de profecía sigue existiendo. Y cuando usted le quiere explicar poco menos que
se enojan y no quieren aceptar ninguna explicación, y poco menos que nos transformamos en blasfemos, en herejes, por decir que la profecía ya no existe. Entonces yo me pregunto, me acuerdo para el tremendo terremoto acá en Chile del 2010, el 27F que se conoce, ¿dónde estuvieron los profetas que no alertaron a las autoridades, en específico a este que daba el anuncio de tsunami, el CHOA que se conoce, ¿no es cierto? El centro oceanográfico, que estaba más perdido que el Teniente Bello, porque aquí hay un personaje chileno de la historia que el teniente se perdió, y cualquier persona que anda perdida le dicen el Teniente Bello. Entonces, ¿dónde están los profetas que alertaron? Incluso al pueblo de Dios, hermano, el Señor me reveló que viene un terremoto, pero fuerte el día tanto y tal cual como era el don de profecía. Los profetas revelaban con lujo de detalle lo que venía. Ahí tiene usted en Hechos capítulo 20, un tal Ágabo, que reveló lo que le iba a pasar a Pablo en Jerusalén. Y por eso que los hermanos no querían que Pablo fuera a Jerusalén. Pero Pablo sabía lo que venía, lo que venía en su vida, y le dijo: ¿qué hacen quebrantándome el corazón? Yo voy a ir a Jerusalén. Y bueno, Pablo, tremendo siervo de Dios. Pero enfatizo, Ágabo era un profeta genuino, verdadero de Dios, porque existía la profecía de manera genuina, verdadera. Pero, hermanos, hoy día mismo en la pandemia, ¿quién alertó que venía esto que estamos viendo? Y no solamente los adivinadores, los pseudoprofetas, sino que los sopladores, los soñadores, los sanadores. ¿Dónde están los sanadores? Ahí en los hospitales, ¿no es cierto? No existe, hermano. No existe. Mentirosos, soñadores, ilusos, que han abandonado la escritura en pos de la experiencia, en pos de sus propios corazones. Hermanos, seamos humildes, lo decía nuestro hermano. Para aprender tenemos que revestirnos de humildad. No podemos seguir defendiendo lo indefendible. Dice aquí, a otro, fe, versículo 9, por el mismo espíritu. El don de fe. Esto no está hablando de la fe que salva, sino la fe de aquellos hermanos que impulsan a los hermanos, que alientan a los hermanos a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades. Son hombres de fe, de confianza, de convicciones. ¿Cuán necesario es, hermanos, tener estos hermanos en medio de la congregación que alientan, que dan la diestra de compañerismo, que a pesar de ver un horizonte difuso, ellos están siempre animando, siempre orando los unos por los otros? Esos son hermanos que tienen el don de fe, la capacidad de sostener la convicción a pesar de la circunstancia que les rodee. Ese es un don, y es un don también vigente en el día de hoy. Después dice el versículo 9, y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Fíjese que aquí menciona otro don, el don de sanidades, la capacidad de sanar como un don espiritual. Nosotros, hermanos, vemos en las escrituras cómo esto fue decrementando, se fue disminuyendo, hasta que quedó, ¿no es cierto?, textos que aclaran que esto fue cesando. La pregunta es, ¿creemos que Dios puede sanar algo hoy día? Por supuesto que sí, eso quiero ser muy claro. Dios es soberano y puede sanar aún la más grave de las enfermedades. Él tiene poder y si quiere hacerlo, lo va a hacer. Pero en ese tiempo, en la esfera apostólica, hermanos, donde no estaba la escritura, donde se necesitaban señales, credenciales para autenticar el mensaje de Cristo, el Señor usó estos dones complementarios para dar testimonio del poder de Dios. Entonces, en ese tiempo, hermanos tenían la capacidad de sanar para la gloria de Dios, como un don espiritual, como una señal. Lo mismo dice el versículo 10, a otros el hacer milagros, portentos, maravillas en la era apostólica. Pero ¿qué pasó después?
Nosotros vemos a un Pablo diciéndole a Timoteo, a Trófimo dejé enfermo en Mileto. ¿Y por qué no lo sanó? A veces nosotros pensamos que la voluntad de Dios es exclusivamente apuntar a la sanidad, a la salud inquebrantable. Y eso no es así. Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Las enfermedades no son sinónimo exclusivo del pecado, como lo enseñan, ¿no es cierto? Y lo reclaman los promotores de esta falsa enseñanza de movimiento de santidad o de sanidades. Entonces dice, la persona que está enfermo, ¿cierto? Tiene un pecado. Y ellos dicen, nosotros tenemos la capacidad, los dones de sanidades, como los corintios, y no sanan ni siquiera un dolor de cabeza, hermano. Hay un famoso predicador en los Estados Unidos que se llama Benny Hinn. Benny Hinn tiene una larga data de espectáculos, llena estadios gigantes, hermano, en diferentes lugares de Estados Unidos, para dar sanidades. Y recauda millones de dólares. Y no es capaz de sanar un resfrío, hermanos. ¿Dónde están estos sanadores? ¿Dónde está Morris Cerulo? ¿Dónde está Kenneth Copeland? ¿Dónde están los que dicen que las sanidades están vigentes? Están más asustados que no sé qué, hermano, con el coronavirus. Entonces, falsedades, hermano. Abre tus ojos. Eso es una enseñanza absolutamente falsa. Si tú o yo estamos enfermos y nuestro cuerpo se está empeorando, ¿qué tenemos que hacer? Ir al médico. Ir al médico. No juguemos aquí a los apóstoles, no juguemos a los que tienen el superpoder, porque no lo es. Los milagros, las sanidades, la ciencia, eran dones complementarios que existieron en la era apostólica. Ahora no existen, no están vigentes. Versículo 10, después dice, a otro profecía. Ahí está lo que quería señalar, profecía, donde el profeta anunciaba lo que iba a venir. Hay una solemne advertencia al profeta que cuente la profecía, valga la redundancia, y si esa profecía no se cumpliera, dice Deuteronomio, el tal debe morir, porque es un mentiroso, usó el nombre de Dios en vano. Debía ser apedreado, imagínense, y la congregación tenía que decir amén. El sello solemne, ¿no es cierto?, que lo estuvimos estudiando el domingo pasado. Entonces, no es llegar y hablar de profecía, hermanos. Entonces, los que pasamos en un tiempo por iglesias de corte pentecostales, a ver, uno es muy dado, ¿ya? Es muy dado a la emocionalidad. El Señor me mostró esto, el Señor me reveló en sueños. Y usted, esas mismas personas que hablaban de revelaciones, de sueños, de intimidad con Dios de una manera sobrenatural, ni siquiera conocían la Escritura, hermanos. Ni siquiera la conocían. Entonces, qué incongruencia. ¿Cómo puede disasociarse de lo que es la intimidad con Dios, el amor a Dios, ese secreto que decían tener con Dios, que Dios les revelaba cosas extraordinarias, sin conocer su palabra, la cual Dios nos ha entregado para que caminemos conforme a ella? Entonces, el apóstol Pablo de esa manera también estaba corrigiendo a los corintios. La profecía, hermanos, cesó porque hoy día ya no necesitamos nuevas revelaciones. La Biblia tiene un sello solemne al final, capítulo 22 de Apocalipsis, cuando dice, ¿no es cierto?, que el que añadiere o quitare, como dice acá, ¿no es cierto?, el Señor, dice el versículo 18, Apocalipsis 22, 18, yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía que de este libro, si alguno añadiere estas cosas, a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Qué solemne advertencia, hermano. Ciertamente un hijo de Dios verdadero nunca va a hacer esto. Pero hay muchos que dicen ser y no lo son. Mateo 7 dice, y muchos dirán en aquel día, dice el Señor. Muchos, no dice pocos, muchos.
Note las proporciones. Los muchos, el camino del error. Los pocos, los grupúsculos, el camino de la verdad. Muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Fíjese usted. Y el Señor les declara, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, es tiempo de abrir los ojos. Estamos estudiando los domingos en la mañana, ya comenzamos con la iglesia en la Odisea. El Señor está fuera de esta iglesia, no está dentro. Está llamando a salir. Está llamando a volver a las Escrituras. Está llamando a volver a los rudimentos de la iglesia primitiva, que se reunían con alegría y sencillez de corazón. Entonces, sigamos revisando acá. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Profecía. A otro discernimiento de espíritus. La capacidad de discernir por qué espíritu está hablando tal o cual. Primera de Juan capítulo 4 dice que el apóstol Juan dice, hijitos, probad los espíritus si son de Dios. Mire, veámoslo. Si quiere apuntarlo, es Primera de Juan 4.1. Mire qué decidor este capítulo, hermano, este texto. Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Este versículo nos permite comprender un poco más lo que es el discernimiento de espíritu. ¿Cómo tú o yo podemos nosotros discernir? ¿Cómo la iglesia puede darse cuenta de tal o cual enseñador, pastor, predicador, televangelista, etcétera, que predica y si está en la verdad o no? Gracias al discernimiento de espíritu. Le damos gracias al Señor porque en la iglesia, en general la iglesia de Cristo, a eso me refiero, el Señor dota a hermanos con discernimiento de espíritu, para alertarnos. Aquellos hermanos que nos están alertando diciendo cuidado, cuidado con esto, cuidado con aquello, es un hermano o son hermanos que tienen discernimiento de espíritu. Es un don de Dios para probar los espíritus, para ponerlos, ¿no es cierto?, a prueba en el objetivo, ¿no es cierto?, en el ojo escrutador de la palabra de Dios. Sigamos leyendo, hermano, que ya se nos va el tiempo. 1 Corintios capítulo número 12 dice, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Fíjese usted que hay dos dones, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Bien, esta palabra lengua significa idioma, glosa en el griego. Nosotros tenemos varios pasajes que hablan de lenguas. Hechos capítulo 2, ¿cierto? Cuando llega el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, cuando Felipe predica ahí en Samaria. Hechos capítulo 10, cuando Pedro entra en la casa de Cornelio. Hechos capítulo 19, cuando Pablo predica en Éfeso. 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 14 y Marcos capítulo 16. Aparece esta palabra lenguas. ¿Y qué es lenguas? Bueno, la Biblia lo enseña. Es como dice un libro que tengo yo hace muchos años, dice, deje que la Biblia hable de las lenguas, no hable usted, deje que la Biblia le enseñe. Lenguas es idioma. Mire, veamos un pasaje, hermanos, en estos últimos minutos que nos quedan. Hechos capítulo 2, hermanos, por favor. Hechos capítulo número 2. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Mire, cada palabra es importante, como de fuego.
asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Uno no puede ahí detenerse, uno no puede interpretar deteniéndose y extrayendo este texto del contexto, sino que tiene que seguir leyendo. Sigamos leyendo, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque mire lo que dice, cada uno le oía hablar en su propia lengua. Verso 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Versículo 9, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Verso 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Fíjese que el escenario es maravilloso. Quienes estaban hablando en diferentes idiomas, porque no cabe duda, usted lo ha leído, aquí está hablando de idiomas, no está hablando de jerigonza ni de lenguas extáticas frenéticas, que nadie entiende. Era el testimonio que el propio profeta Isaías dijo, en otras lenguas hablaré a este pueblo. Se cumple la profecía. Bien, eran los galileos, hermano. Y mire qué importante, y con esto voy terminando. ¿Por qué es importante? Porque los galileos eran considerados personas, ¿cierto? Ciudadanos de tercera categoría, ignorantes, rotos, como se dice aquí en Chile. ¿Ya? La otra vez estuve ahí viendo, repasando cuando ocurrió el estallido social, ¿no es cierto? Y se iban personas para la dehesa, para allá, para ese mall de la dehesa, y una persona arrogante decía, ándate, roteque a tu lugar. ¿Ya? Como una basura. Bueno, así consideraban a los galileos, para que entendamos mejor el lenguaje. ¿No son estos rotos? ¿Cómo pueden saber lengua? ¿Cómo me pueden hablar en mi propio idioma? Imagínense todos los dialectos y lenguas que mencionan, incluyendo italianos ahí, ¿no es cierto?, árabes, etc. Entonces tiene que haber sido un espectáculo realmente para la gloria de Dios. Ellos hablaban idiomas sin haber estudiado lenguas. Entonces, hermanos, cuando se habla de lenguas en la Biblia, no se habla de jerigonza, no se habla de lengua estática, de éxtasis frenéticos que nadie entiende, ni menos lo que decía yo la semana pasada, este abuso de palabras raras, ¿no es cierto?, como rama. La rama, eso es un lenguaje hindú budista, hermano, eso lo usan los Hare Krishna. Y se ve tanto en el mundo pentecostal y nadie dice nada, hermano. ¿Y sabe por qué no dice nada? Porque para ellos es más importante la experiencia, el frenesí, la emoción, que el sometimiento de nuestro intelecto, de nuestra voluntad y de nuestras emociones a la instrucción de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a mirar este libro no como una referencia para nuestra experiencia, sino someter nuestra experiencia a la luz de este santo libro. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque también nos corrige. Nos corrige tantas cosas que hacíamos o concebíamos en el pasado y que eran tan erradas, Padre. Pero te pedimos nuevamente lo inicial. Revístenos de humildad, Señor, para poder corregir lo que debe ser corregido. Creemos que hay virtud en el hombre o en la mujer que reconoce sus errores. Padre Santo, que tu palabra en esta noche presentada, que tiene poder en sí mismo, que tiene poder para transformar el alma, para cautivar y para hacer rectificar al más acérrimo de los oponentes de esta enseñanza, que pueda quedar en nuestros corazones y nos motive a seguir
escudriñando, alimentándonos de ella. Padre Santo, muchas gracias por esta noche y por este estudio que tú nos has dado a todos y cada uno de nosotros sin excepción. Muchas gracias, Padre. No lo merecemos, pero te damos gracias en los méritos de Cristo Jesús. Amén.